1869, John Roebling presentó su diseño para un puente que conectaría Manhattan y Brooklyn. Los ingenieros se rieron. El puente colgante más largo del mundo en ese momento tenía 308 metros. Roebling proponía 486 metros, casi el doble. Las torres serían las estructuras más altas del hemisferio occidental. Los cables soportarían fuerzas que ningún puente había enfrentado, y debía construirse sobre un río con corrientes traicioneras, tráfico de barcos constante y un lecho rocoso profundo. Era, según los expertos, ingeniería de fantasía. Pero Roebling no era un soñador. Era el ingeniero de puentes más experimentado de América. Había construido puentes colgantes cuando otros ingenieros los consideraban demasiado arriesgados. Sabía que podía hacerse. Solo necesitaba tiempo, pero el tiempo era exactamente lo que no iba a tener. Antes de continuar, tu like y suscripción son esenciales. Le dice a YouTube que historias sobre superar lo imposible importan. Gracias. Durante las inspecciones preliminares del sitio, el pie de John Roebling fue aplastado por un ferry. Parecía una lesión menor, pero desarrolló tétanos. Murió en agonía 3 semanas después. El proyecto más ambicioso de su vida había sido aprobado. Financiamiento asegurado, contratos firmados, y él nunca vería ni siquiera la primera piedra colocada. Washington Roebling, su hijo, tomó el proyecto. Tenía 32 años, había trabajado bajo su padre durante años, entendía los diseños, pero entendía también algo que nadie más comprendía completamente, que este puente estaba en el límite de lo que la ingeniería del siglo XIX podía lograr. Cada decisión importaría, cada cálculo debía ser perfecto. La construcción comenzó con los cimientos. Las torres del puente debían construirse sobre roca sólida bajo el lecho del río. Eso significaba cavar cajones, cámaras gigantes de madera al fondo del río, sellarlas, bombear el agua fuera y excavar bajo presión. Los trabajadores descendían en estos cajones presurizados, cavando en el lecho del río bajo condiciones claustrofóbicas y peligrosas. Y entonces los hombres comenzaron a enfermar. Después de turnos largos en los cajones, los trabajadores salían sintiendo dolor en las articulaciones. Algunos quedaban paralizados, algunos morían. Nadie entendía por qué. Hoy lo llamamos enfermedad del cajón, enfermedad por descompresión. Cuando los trabajadores descendían a los cajones presurizados y luego subían demasiado rápido, el nitrógeno en su sangre formaba burbujas. Esas burbujas bloqueaban el flujo sanguíneo, causaban dolor extremo, parálisis, muerte. Washington Roebling trabajaba dentro de los cajones regularmente, inspeccionando el trabajo, tomando decisiones críticas in situ. En 1872, después de un turno largo bajo alta presión, ascendió a la superficie. El dolor llegó inmediatamente. Parálisis. Fue llevado a su casa. Los médicos no podían hacer nada. Mejoraba ligeramente, luego recaía. Durante meses luchó con parálisis intermitente, visión borrosa, dolor extremo. Para 1873 estaba postrado en cama. Apenas podía caminar. Su visión estaba tan comprometida que no podía leer planos. Su habla era trabajosa, y él era el ingeniero jefe del proyecto de construcción más ambicioso de América. Debería haber renunciado. Debería haber pasado el proyecto a alguien más. Pero Washington Roebling sabía algo que nadie más sabía. Él era el único que entendía completamente la visión de su padre. Él era el único que podía completarla correctamente. Así que dirigió la construcción desde su cama. Su esposa, Emily Warren Roebling, se convirtió en su conexión con el sitio de construcción. Ella aprendió ingeniería, matemáticas avanzadas, resistencia de materiales, diseño de cables de suspensión. Cada día, Washington le explicaba las decisiones técnicas. Ella iba al sitio, transmitía las instrucciones, regresaba con informes. Luego repetían el proceso. Si encuentras valor aquí, por favor da like y suscríbete. Tu apoyo continúa compartiendo estas historias. Gracias. Los funcionarios de la ciudad exigieron que Roebling fuera reemplazado. Argumentaron que un ingeniero paralizado, postrado en cama, no podía dirigir un proyecto de esta escala.
Roebling se negó a renunciar y demostró que aún entendía cada detalle técnico mejor que cualquier reemplazo posible. En reuniones desde su ventana, usando binoculares, observaba el trabajo, identificaba errores que los ingenieros en el sitio habían pasado por alto, resolvía problemas que los contratistas consideraban insolubles. El puente tardó 14 años en completarse. 26 hombres murieron durante la construcción. Cientos más quedaron permanentemente discapacitados por la enfermedad del cajón. El costo excedió masivamente el presupuesto original. Hubo escándalos de corrupción, retrasos políticos, crisis financieras, y a través de todo, Washington Roebling dirigió desde su cama, su cuerpo roto, pero su mente absolutamente enfocada en completar la visión de su padre. El 24 de mayo de 1883, el Brooklyn Bridge se abrió al público. Era el puente colgante más largo del mundo, un título que mantendría durante 20 años. Sus torres eran iconos arquitectónicos inmediatos. Su ingeniería era tan avanzada que ingenieros europeos viajaban solo para estudiarla, y el hombre que lo construyó observó la ceremonia de apertura desde su ventana, demasiado enfermo para asistir al triunfo que su parálisis casi había hecho imposible. El Brooklyn Bridge no es solo un logro de ingeniería, es un testimonio de lo que la determinación humana puede lograr frente a la tragedia. John Roebling murió antes de verlo comenzar. Washington Roebling quedó paralizado a los 3 años de construcción y aún así lo completó. Emily Roebling aprendió ingeniería avanzada solo para convertirse en el enlace entre su esposo paralizado y los trabajadores que construían lo imposible. Hoy, más de 140 años después, el Brooklyn Bridge todavía está en pie. Lleva decenas de miles de autos diariamente. Es uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York y fue construido por un hombre que no podía caminar, apenas podía ver, y se negó absolutamente a rendirse en una visión que la mayoría consideraba inalcanzable. La lección no es sobre puentes, es sobre lo que los humanos pueden lograr cuando la rendición no es una opción. Cuando la tragedia personal se encuentra con la determinación inquebrantable, cuando la física dice imposible, pero la voluntad humana dice, observa esto. Si este relato te inspiró, tu like y suscripción hacen diferencia real. Nos ayudan a seguir rescatando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí.